Hermanos, familia, comencemos un poquito nuestra reflexión de este día, de este domingo, probablemente el día de mañana, domingo segundo del tiempo de Adviento. Y yo creo que tendríamos que fijarnos propiamente en las palabras que nos viene a presentar el Evangelio, en el cual va a estar centrado propiamente nuestra reflexión el día de hoy. La Iglesia nos propone en este domingo segundo del tiempo de Adviento el Evangelio de San Marcos, que comienza esto que acabamos de escuchar. Comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Desde el primer momento nos deja bien claro quién es Jesucristo. Desde el primer momento nos deja bien claro que es el Hijo de Dios. Con este breve enunciado que nos presenta sobre todo el evangelista, nos introduce en el compendio de la persona y las enseñanzas y las obras realizadas por el Señor Jesús. Más que nunca, en primer lugar en el Evangelio, las palabras griegas con las cuales sobre todo se manifiesta significan buena nueva, evangelizado, y de una manera muy particular sobre todo que nos viene a enseñar una de las cuestiones que implica buena noticia, buen mensaje, y de alguna manera también pues para nosotros es llevar esa buena noticia a los demás. Con esto podemos decir cómo en algún momento Dios viene a complementar esa historia de salvación propuesta desde antiguo, pero que se hace una realidad en la persona propiamente del precursor, de Juan, que de una manera particular desde el momento de que ha sido engendrado, anuncia probablemente en el vientre de su madre que aquel niño que lleva María es alguien muy grande. Y por eso también después lo señalará, como bien sabemos, en medio del campo. He allí al Cordero de Dios. Pero también en este momento en el cual el día de hoy nos viene a presentar viene a decir Juan, ¿quién es Jesús? Dice, es aquel al que ni siquiera soy digno yo de desatarle la correa de sus sandalias. A ese grado llega Juan a decirle propiamente a la gente, es que no soy yo el que están esperando, es a otro. Y él es alguien que es tan poderoso que no soy capaz ni siquiera yo de estar en algún momento de esta manera. No puedo ni siquiera ponerme delante de él para desatar la correa de sus sandalias. Ver hasta dónde llega Juan. Es decir, es un hombre que ha entendido su misión y es un hombre que ha entendido también que en su vida necesita cumplir con esa misión en todo el sentido de la palabra. Por otra parte, tenemos que decir que desde el Antiguo Testamento se vienen complementando en personajes, en ideas, en mensajes, a través de los profetas, lo que es esa venida del Salvador. Y creo que tendríamos que decir que en la Iglesia todos los documentos en algún momento han tomado la palabra de Dios. ¿Para qué? Para reflexionarla y para hacerla que nosotros también como hijos la vivamos. Por eso también es tan importante que en algún momento lo podamos entender de esa manera. ¿Quién es Jesús? ¿Qué significa su nombre? En algún momento ya lo sabemos, Jesús significa Dios salva. En el caso particular del Hijo de la Virgen María, este nombre expresa adecuadamente su identidad, su misión. Es el verdadero Dios que ha venido a rescatar a su pueblo. Ha venido a tomar de la naturaleza humana del hombre y se ha hecho presente en medio de los hombres. Jesús es en el pleno sentido de la palabra el Dios con nosotros, como dice Isaías. Únicamente Él, de modo admirable e insospechado, ha realizado las promesas de salvación que en algún momento se venían transmitiendo desde antiguo en Israel. Pero también ha hecho que para nosotros se convierta en una oportunidad en la que nosotros mismos como humanidad podamos decirle al Señor, gracias por tu bondad, gracias por tu presencia, pero también que podamos en algún momento como criaturas en el sentido pleno de la palabra, con dos aspectos, la parte humana y la parte espiritual. En la parte humana, bien sabemos que somos un don, un regalo de Dios, para nosotros mismos, para los demás. En la parte espiritual, sabemos bien que llevamos en nosotros esos dones, pero también a la vez llevamos esa inclinación al mal y al pecado, y que más de una ocasión, así como decía el Evangelio, cuando iban a acercarse a Juan, ¿para qué? Para pedir perdón. Dice, confesaban sus pecados y eran bautizados. Sin embargo, tenemos que decir, voy a aclarar aquí un poquito más, voy a entrar en ese sentido, como de alguna forma el bautismo de Juan para Jesús, como bien sabemos, el mismo Juan lo dijo, es que yo soy el que debo ser bautizado por ti.
Sin embargo, la respuesta de Jesús es muy clara. Hagamos lo que en algún momento está ya designado, lo que en algún momento se ha venido expresando y que de alguna forma viene Jesús a completar. ¿Para qué? Para que allí se dé ahora ese don del bautismo como un regalo de salvación y de gracia, como un regalo para entrar ahora al nuevo pueblo, como un regalo en el cual la vida cristiana se inicia en el proyecto de la salvación. Y es ahí donde viene sobre todo que así como en el pueblo de Israel había un signo con el cual se expresaba para poder ser parte del pueblo judío, que era la circuncisión, ahora lo es para el pueblo cristiano el bautismo. Pero el bautismo completamente, sobre todo en esas palabras que Jesús expresa: vayan, bautícelos en el Evangelio de San Mateo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No dice vayan, bautícelos en nombre de Juan, en nombre de Pedro, en nombre... No dice en otro nombre, dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso tenemos que decir que también para nosotros pues tiene un sentido profundamente y muy grande, sobre todo en nuestra vida, nuestra vida, para entender ese mesianismo de Cristo. Muchas de las veces tenemos que decir que Cristo es el ungido del Padre, el enviado del Padre para la salvación de los hombres, pero también a la vez es aquel que en algún momento supo asumir toda la realidad de su ser humano, como también de su ser divino, y en el cual a través del Espíritu Santo pues vemos cómo ese signo se convierte para Cristo en aquella presencia de las tres personas. La voz del Padre que dice: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. El Espíritu Santo presente a través de aquel signo en una paloma. No es que el Espíritu Santo sea una paloma, es un signo, un símbolo para que lo podamos entender. Pero también tenemos en aquel momento la gracia en la cual Cristo de alguna forma le da ese nuevo inicio para la vida cristiana al iniciar y caminar, sobre todo en el bautismo. Podríamos decir y señalar muchos aspectos en los cuales podríamos también a la vez decir cómo el bautizado adquiere esos dones y esa gracia de Dios a través del bautismo y entramos a caminar propiamente en ese proyecto de salvación. Esto es algo que en algún momento tenemos que, yo creo, que recalcar, o así, porque es el llamado claro que nos presenta no solamente Isaías, sino ahora nos lo presenta también el evangelista Marcos. Preparen el camino del Señor, enderecen sus pasos, el Señor ya viene. Recordabas que el domingo pasado, sobre todo decíamos, el sábado pasado decíamos lo siguiente: la venida del Señor se manifestó en dos momentos, y lo podemos partir en dos momentos, podemos decirlo así: la preparación hasta el momento de su nacimiento, y segundo, la espera que tenemos hacia el futuro, una espera de esa venida gloriosa del Señor, no en la carne como en algún momento lo hizo a través siendo un niño, siendo un hombre en medio de la naturaleza humana, sino más bien ahora en la gloria. Y es lo que esperábamos, y también aquí nos lo viene a presentar de esa manera: estén, llenen, preparen el camino, porque el Señor ya viene. Creo que tenemos allí muchos elementos en los cuales podemos señalar. Más de 2000 años es esta historia que tenemos también, en la cual pues de alguna forma tenemos que reconocer. En primer lugar, muchas de las veces nosotros mismos ponemos obstáculos, le cerramos nuestros oídos. Otras de las veces hacemos intransitable el camino del Señor en nuestra vida, porque le impedimos que llegue a nosotros. Le impedimos de una manera muy especial, sobre todo cuando ponemos en nuestros medios, sobre todo la soberbia, la vanidad, el orgullo, el miedo y tantas otras cosas en las cuales nos aferramos incluso a veces a nuestros pecados, a nuestras vanas seguridades, y no confiamos en el Señor. Hacer lo que nos dice, yo creo que a veces pensamos, nosotros preferimos lo nuestro, nuestra imprudencia, nuestra distancia, nos exige, y nosotros a veces decimos: mejor aquí me espero, y mejor sigo por mi camino. Cuando escuchamos esto, yo creo que tenemos que tomar muy en cuenta cuánto más tendremos que esperar para que el Señor venga. Nuestra vida, yo creo que en el camino que tenemos que decir más de una ocasión, tenemos que abrir nuestro corazón, pararnos, detenernos y decir: ¿qué estoy haciendo yo en este caminar para preparar el camino de Dios en mi vida? No solamente el Dios que viene a la iglesia, o el Dios que viene a estar con nosotros, no, el Dios que viene a mi vida. ¿Cómo lo recibo yo? ¿Cómo lo preparo? ¿Cómo estoy haciendo? ¿Cómo estoy actuando? ¿De qué manera realmente estoy preparando esa venida? ¿Para qué? Para que Él se manifieste. En nuestra vida a veces ponemos obstáculos a la palabra de Dios. Sin embargo, tenemos que aprender en algún momento, como aquella imagen que nos presentan a veces por allí los cuadros, donde Jesús llega y toca una puerta,
¿Pero por qué toca la puerta? Porque no tiene una llave, no tiene acá una chapa, no tiene una llave. El de adentro es el que o abre o no entra nadie. Porque Él es el que abre desde dentro. Eso es lo que pasa también con la palabra de Dios en nuestra vida. Muchas de las veces nosotros necesitamos abrir precisamente nuestro corazón, nuestra vida, para que pueda entrar el Señor a ella. Y entonces sí pueda transformar nuestras conductas, nuestras acciones e incluso nuestros pecados, abandonando el mal camino más de alguna ocasión, las mentiras, las críticas, las murmuraciones. Tenemos yo que muchas cosas que ir allanando en nuestra vida. Por eso el Evangelio del día de hoy precisamente dice: allanen el camino del Señor. Preparar el camino al Señor es abrir nuestra puerta en primer lugar. Luego enseguida dice: abajen los montes, las colinas. Quien se afana seriamente en quitar todo obstáculo del camino, despojándose de todo lo que retarda o impide de alguna manera la llegada de nuestro Señor, pues yo creo que tenemos que en algún momento mencionarlo. Necesitamos siempre nosotros hacer algo para transformar nuestra vida. Por otra parte también, nadie puede dejar en algún momento una puerta abierta. Tenemos que nosotros abrirla. ¿Para qué? Para que entre el invitado, para que entre aquel que en algún momento puede realizar esa plenitud, sobre todo de la vida. De otra manera, pues no podemos en algún momento, sobre todo decir, pues que entre el Señor, pero si no le dejamos espacio, no abrimos la puerta, ¿cómo vamos a hacerlo? Entonces simplemente necesitamos que Él toque y nosotros abramos. A ver, familia, mi pregunta es, tú, ¿de qué te tienes que despojar? Yo, ¿de qué me tengo que despojar? ¿Qué es lo que a mí en algún momento, mi debilidad, que de alguna forma, en algún momento, Dios me está pidiendo que yo deje, que yo me despoje, que yo quite, que yo allane ese camino, como decía Jesús hace ratito? Hoy también es la misma realidad. Decía la crítica, la murmuración, la mentira, el robo, en algún momento las malas palabras, las groserías, la falta de actitud de humildad, la falta de, en algún momento, de manera desordenada en relación con las miradas, con las actitudes, en relación con la vida, sobre todo en la mujer, en el hombre, en tu matrimonio, en tu casa, con tus hijos. Creo que es un montón de cosas que acabamos de decir ahorita, pero la pregunta es, tú, ¿qué es lo que tienes que en algún momento de despojarte? ¿Qué tengo que despojarme yo? ¿Para qué? Para recibir precisamente al Señor. Y al final tú decías algo ahorita, y esto se los voy a decir, y no por otra cosa, sino para los niños, de manera muy especial. Con esto de los teléfonos ahora y las computadoras y todo lo demás que en algún momento lo tienen al alcance de la mano, hay niños que pasan no solamente por la clase, sino horas en el teléfono, comunicándose ciertamente a través precisamente del Facebook, del WhatsApp y de alguna forma a través de los medios que se tienen al alcance a través de los teléfonos ahora, pues utilizando horas y horas, no de manera formativa, sino en algún momento de pérdida de tiempo. No es por estudio, es simplemente pasártela viendo videos, pasando saludos, viendo películas, viendo un montón de cosas. E incluso en los niños por ahí, yo les digo, no se metan en páginas donde en algún momento es contra la moral, contra la vida cristiana, contra tu formación humana. Niños de 9, 10 años viendo pornografía. En esto mismo creo que tenemos otro de los elementos. ¿Por qué? Porque el amor precisamente a veces ciega, ¿sí? Y aquí es donde decimos esto. ¿Cuántas personas en algún momento dicen, bueno, es que si yo amo, por eso le doy esto? Es para que no sufra, que no pase lo que yo pasé. Yo les digo, no, discúlpenme, pero en su momento lo que nosotros nos tocó vivir fue una situación un poquito más difícil y sin embargo aprendimos. Pues que tu hijo también aprenda que no todo lo que pide se lo tienes que dar así al momento y como lo exige, sino que aprenda un poquito a ganárselo, que aprenda un poquito a profundizar realmente en que necesita también poner su parte. En ese sentido, yo creo que tenemos que decir, cuando expresamos en algún momento de nuestra vida que para que no sufra, yo les digo, aprendan también a decirle, hijo, te lo has ganado. Amigo, esto que estás haciendo es lo correcto, es lo que debe ser. Pues bien, yo creo que ahí es donde entra también que para nuestro corazón y en nuestra vida, pues es a bajar esos montes que en algún momento, sobre todo, decías ahorita Jesús, ¿qué tenemos que quitar?
quitar esos obstáculos, limpiar nuestro corazón de todo pecado y vaya que vamos cargando a veces con un montón de cosas. Lo que tú decías, a veces los vicios, a veces las situaciones que en algún momento, los hábitos que vamos cultivando, pues tenemos que decir, necesitamos en algún momento que el Señor venga a nuestro corazón, lo transforme, lo cambie, porque realmente hemos entendido que el amor se manifiesta de esa manera. Si no, va a ser muy difícil que podamos entrar en el contexto de lo que el Señor nos pide. Por otra parte, tenemos que decir también a la vez cómo Dios nos ama tanto que en algún momento nos dice, aquí está mi hijo, escúchenlo. Y ahí es donde tenemos que decir también lo que María nos decía, y estamos, ya que estamos celebrando estos días, sobre todo, yo quiero tomar un poquito así, cargándolo en esta línea, como en algún momento estamos celebrando los rosarios a la Virgen María, en honor de la Virgen de Guadalupe, para nosotros los mexicanos de manera muy especial, y en cada comunidad y en cada familia. Y yo les digo, ¿qué es lo que dice María? En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 2, nos dice lo siguiente: hagan lo que Él les diga. Y allí es donde tenemos que estar muy atentos, sobre todo, ¿para qué? Para revestirnos de Cristo, como dice también la carta del apóstol Pedro, que escuchábamos también hace unos momentos, revestirnos de Cristo, ¿para qué? Para que en algún momento esto transforme también nuestro caminar. Que nuestro pensar, nuestro actuar, nuestro amar en relación con los demás tenga un sentido profundo de Cristo. Por eso desde allí no olvidemos que tal esfuerzo continuo de conversión será totalmente útil o estéril si no acudimos de manera muy importante al Señor en la oración, si no nos acercamos a los sacramentos, si en algún momento nos olvidamos que su gracia es necesaria para nuestra vida y que solamente el que permanece en Él, como nos dice precisamente también el Evangelio de San Juan, quien permanece en mí y yo en Él, ese da mucho fruto. Por otra parte, tenemos que decir, quien se separa, quien en algún momento en su vida manifiesta ese cortar con la fe, con la iglesia, con el caminar de los sacramentos, se convierte también en una secta. Yo por allí en algún momento le decía a alguien que tendría que él actuar en comunión. Y la comunión siempre va unida al Señor, siempre va unida a aquello que en algún momento Él ha dejado. Y no podemos hacernos a un lado, ¿por qué? Porque de lo contrario nos convertimos precisamente en algo fuera de, en una secta, en una rama cortada. Secta significa cortar, separar del tronco. Y allí es donde dice Jesús, quien no está unido a mí, dice, no puede dar fruto. Y ahí es donde tenemos que estar muy contentos, sobre todo muy atentos en ese sentido. ¿Para qué? Para luchar, para esforzarnos, para que en ese tiempo de Adviento pues le allanemos el camino del Señor en nuestra vida de manera muy importante, que luchemos, que nos empeñemos en ¿qué? En enderezar nuestros caminos para prepararle al Señor esta venida. La Navidad no es otra cosa sino la expresión más grande, sobre todo, de ese acontecimiento de salvación del pasado, que se hace presente para nosotros ahora en nuestro tiempo y que nos propone hacia el futuro cómo tenemos que caminar. Este número centra y de alguna manera nos dice todos los elementos que en algún momento, ¿quién es Juan el Bautista? ¿Qué buscaba, qué pretendía, en algún momento qué presentaba? Y nos dice precisamente eso, señala, se hace presente, salta de gozo con la presencia de Jesús. Pues bien, para nosotros celebrando anualmente sobre todo este tiempo litúrgico del Adviento, la Iglesia actualiza de manera muy especial, sobre todo nos lo dice en el 524, el número 524 del Catecismo de la Iglesia, lo siguiente: participando en la larga preparación de la primera venida del Salvador, los fieles renuevan el ardiente deseo de su segunda venida. Celebrando la natividad y el martirio del precursor, la Iglesia se une al deseo de este. Es preciso que Él crezca y que yo disminuya. Sencillez, humildad, entrega, generosidad, disposición y preparación. Todo en un conjunto. Nosotros mismos tenemos que decir que en nuestra vida tenemos también que hacerlo. ¿Nos cuesta trabajo? Sí, porque no estamos acostumbrados en algún momento, aunque decimos, es que ya conozco este tiempo, ya conozco las fechas, conozco la Navidad, conozco... Sí, la pregunta es, ¿conocemos aquí, en nuestra cabecita? Pero la pregunta es, en el corazón, ¿cómo estamos? ¿Qué es lo que realmente tenemos que allanar, como tú decías, Jesús? ¿Cuántas cosas tenemos que en algún momento emparejar? ¿Para qué? Para que nuestra vida
probablemente se manifieste esa presencia de Dios. Pues que el Señor me los bendiga. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Amén. Para todos, muy buena tarde. Dios les bendiga. A veces parece un desierto la tierra reseca de un pueblo sin Dios. A veces con su indiferencia parece que nada de amor se sembró. Y el alma se duele por dentro. Y entonces le anima y consuela tu santo clamor. Levanten los valles, rebajen los cerros. El reino de Dios ya está aquí. El reino de Dios ya llegó. Levanten los valles, rebajen los cerros. El reino de Dios ya está aquí. El reino de Dios ya llegó. Al alma cansada en desiertos le nutre y le sana tu voz de pastor. Transformas cansancio en descanso y ahuyentas la duda con tu firme voz. Disipas todo abatimiento y animas por siempre a seguir en la santa misión. Levanten los valles, rebajen los cerros. El reino de Dios ya está aquí. El reino de Dios ya llegó. Levanten los valles, rebajen los cerros. El reino de Dios ya está aquí. El reino de Dios